Buenos días, les habla Enrique García, director de la cartera Value. El objetivo de este vídeo es explicar en qué consiste el EBITDA y por qué, desde mi punto de vista, no es una buena medida de valoración de empresas. Esta métrica se utiliza mucho en los foros financieros, en los análisis, para argumentar por qué una compañía está barata o está cara. Y alguien que no sepa nada de bolsa o de finanzas se debería preguntar por qué utilizar el EBITDA o no el resultado neto o el flujo caja libre, cosas que son más, digamos, intuitivas. Al final el beneficio final es lo que quedará para el accionista. El EBITDA en realidad es el resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Básicamente elimina de un plumazo un montón de gastos que van a disminuir la tarta que va a quedar para el accionista. Es decir, la empresa va a tener que pagar impuestos, va a tener que pagar intereses. Y la amortización y depreciación, aunque parezca a veces que no implican salida de caja, en realidad es un gasto real. También. Por lo tanto, si los impuestos son mayores, el resultado final para el accionista va a ser menor. Es decir, lo que nos queda como accionistas. Y sin embargo, el EBITDA lo elimina de un plumazo. Esto se puede ver bien con un ejemplo práctico en una cuenta de resultados. En este caso tengo el caso de Ferrovial de 2017, donde la compañía nos va mostrando pues, la cifra de ventas y va desglosando todos los gastos y subresultados que corresponden. En primer lugar, tenemos la cifra de venta, otros ingresos de explotación. Bien, tenemos el total de ingresos. Después tenemos consumos, que básicamente son aprovisionamientos, gastos de materias primas, en el proceso de construcción, de fabricación, otros gastos de explotación, gastos de personal. Y hasta aquí el EBITDA lo tendría todo en cuenta. La cuenta de pérdidas y ganancias del grupo Ferrovial desglosa un resultado bruto de explotación, que en este caso coincide bastante bien con lo que es el EBITDA. Sería, digamos, la traducción al español. Después ya empiezan los gastos que el EBITDA no tiene en cuenta. Dotaciones a la amortización de inmovilizado, que como vemos son significativos. En este caso son 375 millones. Y tras descontar las amortizaciones, el resultado de explotación es de 557 millones. Como vemos, la amortización es más del 50% del total del resultado operativo. 557 millones es el resultado de explotación y 375 es la amortización. Por lo tanto, ya es un gasto bastante relevante. Luego, además, está la depreciación, que tiene que ver con el deterioro de ciertos activos que la compañía considera que hay que ajustar el valor a la baja, y esos tampoco los tiene en cuenta el EBITDA. Entonces llegamos al resultado de explotación, que este ya sí que tendría algo más de sentido para nosotros, que es lo que logra la empresa con las operaciones del negocio en sí, olvidándonos de la parte financiera y fiscal. Por supuesto, el EBITDA no tiene en cuenta tampoco ni los gastos financieros, que se reflejarían en el resultado financiero. Tampoco tendría en cuenta los beneficios de sociedades puestas en equivalencia. Esto tiene que ver con la consolidación de cuentas. Y por supuesto tampoco tiene en cuenta el gasto en impuestos. El impuesto sobre sociedades, que también suele ser relevante. Es un porcentaje bastante importante. Además, debido al tema de la consolidación de cuentas de grupos de muchas filiales, también hay intereses minoritarios, que estos no van a estar disponibles para el accionista. Como vemos, el EBITDA se olvida por completo de toda una estructura de gastos que hay después del resultado bruto de explotación. Digamos que los que utilizan el EBITDA consideran que toda esta parte pues es muy ruidosa y que a lo mejor deben centrarse en una métrica que no tenga tantos resultados extraordinarios,
la parte de intereses a lo mejor ellos ajustan la caja o suman la deuda a la capitalización bursátil. Bien, el problema es que algunas de estas partidas tienen una estructura permanente. Es decir, importan a lo largo del tiempo y no son simplemente ruido. Dos casos claros son la amortización. Es decir, no todos los negocios tienen el mismo nivel de amortización. La amortización aparece cuando la compañía realiza una inversión en un activo fijo, por ejemplo un edificio o una máquina, que es un bien duradero y por lo tanto no se puede contabilizar como un gasto de ese año, sino que se reparte el coste de esa máquina durante un periodo de 10 años, por ejemplo. Entonces la amortización es el importe por el cual cada año va recuperando el desembolso en esa máquina o en ese edificio. No todas las compañías invierten lo mismo en capital fijo. Y aquí explicaré luego por qué hay un sesgo enorme en contra de las compañías que no invierten en capital fijo y no tienen amortización. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, tenemos aquí el caso de OHL, sobre el que escribí un artículo hace poco en mi blog, y muestro en este gráfico el desglose del resultado neto entre lo que corresponde a los accionistas, a la entidad dominante, y los intereses minoritarios, que esa parte no va a estar disponible para el accionista, el que compra las acciones de OHL. Y al principio, obviamente, esta partida suele ser minoritaria, no suele ser muy importante, y a lo mejor alguien dice, bueno, pues no le prestamos atención, tampoco es demasiado importante. Sin embargo, a lo largo del tiempo, a partir de 2013, resulta que del resultado neto la mayoría queda disponible para los intereses minoritarios. Por lo tanto, aquí hay una estructura. Cuando yo voy a valorar OHL no puedo decir, bueno, pues el EBITDA son, ahora mismo me estoy inventando, 200. Porque en realidad esos 200, una parte muy importante, corresponden a intereses minoritarios. Sobre todo aquellos filiales, negocios, que mejor resultado final dejan. Y esto importa. Cuando el accionista va a valorar a largo plazo cuánta caja va a generar la compañía y cuánto le va a llegar a él en forma de dividendos, de reinversión o recompra de acciones, pues obviamente si el 50% del resultado se va a intereses minoritarios, debe ajustar y tener en cuenta que la compañía no está ganando tanto como parece cuando miramos el EBITDA. Pero bueno, este es un caso un poco particular, no es lo normal, sería muy raro ver esto. El problema del EBITDA es de fondo, es decir, no es un problema técnico de la contabilidad, sino de fondo, de concepto. Y ya lo he mencionado un poco. Aquí tenemos dos compañías que ganan lo mismo, es decir, el excedente que queda para los accionistas es igual, es 5, y sin embargo una de ellas, pues, debido a que tiene un modelo de negocio basado en más inversiones en capital fijo, que tienen más amortizaciones, pues tiene una amortización mayor. Es decir, invierte más en edificios, en suelo, en máquinas, pero a lo largo del tiempo gana lo mismo, 5. Si miramos el EBITDA, esta compañía va a parecer siempre más barata. Va a parecer que genera más excedente. No podemos comparar a una compañía de infraestructuras que a lo mejor invierte en una autopista que se encarga de la construcción y luego le permiten explotar esa autopista durante 15 años. Obviamente, los desembolsos que realiza al principio son enormes y los va recuperando durante 15 años. Esa compañía va a tener una amortización mayor que, por ejemplo, una empresa que se dedica al negocio de Internet y la mayor parte de su inversión es I+D, marketing, gastos que no se amortizan a lo largo del tiempo, sino que aparecen en la cuenta de resultados como un gasto corriente. Por lo tanto, hay un sesgo enorme. Y es más, yo diría que aquellos inversores que se fijan demasiado en el EBITDA, lo que sucede es que acaban fijándose demasiado en compañías muy intensivas en infraestructuras, es decir, en capital fijo. Y el objetivo del inversor es comparar de forma objetiva, escoger aquellas compañías que le van a generar mayor excedente. Y por lo tanto, muchas veces cuando oímos hablar del EBITDA, en ese círculo de esta compañía está 4 veces EBITDA, esta compañía está 5 veces EBITDA, qué barata es,
Al final acaban hablando siempre de compañías de construcción, infraestructuras, industriales, y no necesariamente van a generar mayor excedente a largo plazo. El tema del EBITDA viene de una confusión, y es que, claro, como durante, por ejemplo, el año 5 de la amortización de esa autopista, durante 15 años, no hay una salida de caja por la amortización, pues la gente dice, bueno, pues como no hay salida de caja, de momento no nos importa. Pero cuando la compañía llegue al año 15 y se acabe la concesión, va a tener que invertir en otra concesión o en otra obra y va a tener que realizar el desembolso de nuevo. Por lo tanto, la amortización es un gasto real. En algún momento se ha desembolsado ese efectivo y no va a estar disponible para el accionista. Bien, pues con estas pequeñas explicaciones yo creo que queda claro por qué el EBITDA no es una buena medida de valoración, y les dejo aquí con un par de artículos que podrán ver en la presentación, con un caso práctico, el caso de HL, y un artículo más profundo sobre los sesgos del EBITDA. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo.